Dicen buenas Buenas noches. noches, dice. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, Licen. Bien, gracias, dicen. Qué bueno. Bien, señores, hoy concluimos de ver este documento y espero que hayan entregado su tarea en el módulo. Mañana ya está cargado por si acaso en el módulo en la primera práctica que van a tener, donde van a ejecutar una auditoría. Una auditoría básicamente que se va a tratar y se va a enfocar en la Licen, perdón, buenas noches. recolección de documentos. Licen, no he podido yo subir la tarea a la plataforma, pero sí lo he subido al grupo porque no me deja. He ido el día viernes, jueves a la universidad y me dijeron porque supuestamente no estaba habilitada, algo así me salió. ¿Dónde lo mandaste, Lisette? Lo mandé al grupo, lo mandé, Lice. No lo he podido subir a la plataforma. Le escribí ese día, el día que teníamos que subir a la plataforma, pero por eso lo he subido al grupo. No, pero no me estoy refiriendo a la tarea A la, anterior, me refiero a la tarea de hoy, es otra tarea. ah, ya, la tarea de hoy que nos van a que recién nos va a pasar, ¿no ve? No, la tarea de hoy era justamente hacer un resumen sobre los objetivos de los legajos. Sí. Ya. A eso me refería. Esa tarea también, digamos, esa tarea también lo puedo subir al grupo, porque ahorita también estoy intentando entrar a la plataforma, pero no puedo, no me deja, y el coordinador tampoco me responde. Sí, sí, Supuestamente sí. dice que Sí, eso no, lo no he podemos ver, llenado el cuestionario. lo podemos ver internamente, Lisa, no hay problema, ¿ya? Ya, está bien, dice. Bien. Bien, como les decía entonces, ya está cargado en el módulo el planteamiento y todas las hojas de trabajo, básicamente, que vayan a requerir para ejecutar ese trabajo de auditoría. Ya principalmente este primer trabajo va a consistir en recolección de datos, pero obviamente ya de datos referentes a una empresa, ¿sí? Entonces la idea es hoy concluir con la revisión de este documento, que es, ustedes bien saben que es un modelo de lo que ustedes tienen que ejecutar en una auditoría, ¿no? Es como que todos los pasos donde aparecen los legajos, los diferentes legajos que se puedan generar. Y bueno, en ese sentido creo que vamos a tener todas las herramientas para poder ir avanzando, ¿ya? Al respecto, no sé si hay alguna duda, alguna consulta respecto a los legajos y me gustaría consultarles lo siguiente. ¿Ustedes han tenido la experiencia de hacer un MPA, por ejemplo? Sí, dicen. Ya, entonces, el trabajo justamente va a consistir en elaborar un legajo permanente que ya hemos visto que contiene, un legajo de programación o de planificación que ya saben hacer. Y el legajo de ejecución no es más que elaborar los programas, no es más que elaborar las hojas analíticas, que ustedes ya tienen bastante experiencia en ese sentido, ¿no? Ustedes eso han visto en Auditoría Financiera 1, en Auditoría Financiera 2, en Auditoría Tributaria, ahora seguramente también lo van a ver en Auditoría Gubernamental, Administrativa, etcétera. Entonces, el único enfoque que vamos a cambiar es que esto tiene un fin mucho más específico, ¿no? O sea, no es tan genérico como en auditoría financiera. Entonces, ese es el trabajo que van a realizar. El primer trabajo van a ser dos trabajos para el cierre de la materia y donde se van a poder guiar con estos documentos que están viendo en pantalla y los otros dos archivos que he colgado en el módulo. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hemos visto en la anterior clase, los legajos. Se comprende para qué sirven el legajo permanente, el legajo de programación o planificación y el legajo de ejecución y comunicación de resultados.
Bien. Si no hay dudas, entonces yo sí quisiera saber su percepción. A ver, Basilia, ¿qué es un legajo permanente en tus palabras? Buenas noches, Lice. Buenas noches, Basilia. Eh, bueno, en un legajo permanente, lo primero que se hace es el MPA, que en el MPA están los términos de No, referencia. permanente, permanente te estoy preguntando, Basilia, no de planificación o programación. El legajo permanente son muestras que se... son papeles de trabajo y Más clara la muestras... pregunta, Basilia, ¿cuál es el objetivo del legajo permanente? encontrar una evidencia. Falta, Basilia. Fabiola Daga. Fabiola Daga, ¿se encuentra? Bien, Fernando. Sí, Lice. Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cuál es el objetivo del legajo permanente, Fernando? En mis palabras, dicen, es donde tú puedes ir y encontrar o retroalimentarte con la información que se quieres para tal auditoría, dicen, de tal empresa, digamos. Ya, Y está ya muy sé, bien. ¿no? Eso Continúa, sería. continúa. Y aumentando ahí, que no sé, eso que te ayuda a recolectar información de tal empresa para la auditoría que estás haciendo. Ya, eso le dicen en mis palabras. No, está bien, Fernando, está muy bien. Tus palabras entiendo mejor. Es la idea. Gracias, Fer. Lorna. Buenas noches, Lice. Hola, Lorna, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es el objetivo del legajo de planificación, Lorna, en tus palabras? Eh, Igual había entendido, Lice, que es recabar información, es la información, digamos, de la empresa que se va a auditar eh, eh, y obtener evidencias como ser Te estás confundiendo con el la de permanente. constitución de la empresa. No, te estás confundiendo con el legajo permanente. Te pregunté Ah, sobre perdón, el Lice, he legajo entendido de permanente. programación o planificación. Más fácil todavía. Lorna, la misma pregunta, pero con legajo de planificación o programación. ¿Cuál es el objetivo? Se nos fue Lorna. Hola, Lice. Ahora sí. Ahora sí, te escucho. Adelante, Lorna. Ya, la planificación, yo entendí que es realizar más o menos lo que vas a hacer, ¿no? En toda la auditoría y alcanzar esos objetivos. Ya tiene que ver con el establecimiento de objetivos. Muy bien. Ya está bien. Falta un poco más, pero no, Lorna, hay que ver el tema del alcance, la naturaleza del trabajo.
y los objetivos. Son los tres elementos más importantes de la etapa de planificación. Pero está bien. Ahí vamos. A ver, Rodrigo Jiménez. Buenas noches, dice. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. El legajo de ejecución. ¿Cuál es el objetivo? Ejecución. No sé, es donde recolectamos toda la información que nos va a servir para realizar nuestra auditoría, una auditoría eficiente. No. No, Rodrigo. Eso me suena más a planificación. Ya, gracias. Tania. Licenciado, buenas noches. Hola, Tania, buenas noches. La misma pregunta. Legajo Sí, de ejecución. el legajo de ejecución contiene todas las evidencias y respaldos del auditor, como ser papeles de trabajo, puede ser toda evidencia física, ¿no? Que esté documentada. Ya, muy bien. ¿Con qué fin? Con el fin de realizar el, ¿cómo se podría decir? Mm, emitir un informe con el objetivo de alcanzar a la emisión del informe en la comunicación de resultados. Muy bien. Gracias. Y por último, Jessica. Jessica Moya. ¿No está Jessica Moya? Bien. Nilda Sofía. Nilda. Tampoco está Nilda. Reader Plaza. Presente, Lice. Reader, el legajo de comunicación de resultados. ¿Cuál es su objetivo? Comunicar todos los hallazgos que hemos encontrado en los papeles de trabajo. Digamos, hemos encontrado alguna deficiencia, verificar en qué parte se ha cometido el error y proponer una solución. Ya. Sí. Está ahí, pero ya. Lo importante es que haya una idea clara sobre lo que cada legajo persigue. Y es que, señores, no es más que eso. Debemos relacionar los legajos y de verdad, o sea, esto no es solamente para materia forense, más que todo para financiera, gabinete. En gabinete, disculpen la pregunta, pero ¿con quién están pasando, perdón? Licenciado Eduardo Peña. Y me imagino que ya están haciendo el trabajo final sobre una Buró. clínica. Sí, es un buró que está Esta vez. de todos los legajos de auditoría. Y aunque no crean todo lo que les estoy pasando, les va a servir. Ojalá, Licen, estamos No, bien. totalmente. No, no, ojalá, eso es afirmativo. Todo lo que están viendo en estos momentos es exactamente la estructura del trabajo que ustedes tienen que elaborar. Pero ustedes bien saben que no solamente es hacer el buró, sino que también hay que defender el trabajo. Entonces, una parte importante es saber lo que están haciendo. Y a ver,
No quiero que piensen que porque les he mandado un documento donde hay una estructura, donde hayan objetivos y demás, piensen que es algo nuevo, algo que no sabían o algo que de repente nunca han visto. En realidad, no. Lo que tienen que hacer es relacionar cada carpeta o cada archivo o legajo, ¿sí? Porque se manejan esos términos, hacen referencia a cada una de las etapas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es planificación en una auditoría? Es simplemente establecer los parámetros, establecer los objetivos, establecer el alcance, la naturaleza del trabajo, el tiempo del trabajo, ¿no? Si vamos a requerir de personal adicional, qué otros elementos me sirven para poder plantear mejor el trabajo que yo voy a realizar en la siguiente etapa, que es la de ejecución, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que entender. Y todo lo que está referente a esa etapa se archiva, se guarda en un legajo de planificación, ¿no? El legajo permanente es un legajo adicional, si quieren, que nos permite simplemente tener la información de la empresa actualizada, de una forma que cuando yo requiera alguna información, como por ejemplo, a ver, necesito validar el capital, ¿qué documento voy a buscar en el legajo permanente? El testimonio de constitución. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea del legajo permanente. Y por eso lleva el nombre de permanente, porque está recurrentemente visitada, si quieren, si vale el término, por el auditor. O sea, que el auditor recurrentemente acude a ese archivo para poder buscar información útil, ¿sí? Y obviamente evidencia la auditoría, ¿no? Porque si mi estado financiero dice 5 millones de capital, yo tengo que saber respaldar eso que dice el estado financiero como auditor. Entonces, ¿qué documentos voy a exigir? Ah, ya, puedo exigir un montón, no solamente el testimonio de constitución, puedo utilizar el certificado de Fundempresa o el registro de comercio, como quieran llamarlo, ¿no? Puedo verificar en alguna acta, ¿sí? De asamblea, de junta de accionistas, de directorio, dependiendo qué organización tenga la empresa. Entonces, ese es el sentido, ¿no? Ahora, por ejemplo, si quiero revisar la propiedad de algunos activos, principalmente los que tienen registro, como inmuebles o vehículos, ¿qué es lo que voy a hacer cuando esté validando esto? Recurrir al legajo permanente y verificar que RUAT, que el registro catastral estén a nombre de la empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que deben entender, no tanto de memoria, señores. Yo siento que cuando les doy tarea, pareciera que quieren aprenderse de memoria. Bueno, los que realmente le dan la importancia que se merece, ¿no? A la tarea. Y no es así. O sea, ustedes tienen que aprender a partir de ahora. Ustedes ya están allí de obtener la licenciatura, aprender a relacionar las cosas, ¿no? Y les puedo asegurar que si relacionan bien, no solo conceptos, sino procedimientos, eh, y cualquier otro elemento teórico, les va a ir muy bien. ¿Sí? No traten de pensar de que la vida es memorizarse de forma mecánica y van a ser mejores, ¿no? De verdad les digo que no es así. ¿Ya? Entonces vamos a continuar viendo y fíjense, y de verdad que les estoy pasando básicamente toda la estructura de su trabajo final de auditoría financiera, bueno, gabinete de auditoría. Aprovechenlo, ¿no? Aprovechenlo. Es esto lo que tienen que hacer. Obviamente con los datos que corresponden a la clínica, clínicas, ¿no? Si no me equivoco, es una clínica. Hospital. Hospital. Hospital, Hospitales, dice. hospital, ahí está, ¿ves? Entonces, ya tienen la vida resuelta, porque esto les voy a pasar también en Word, como para que ustedes trabajen lo de forense y básicamente lo puedan utilizar en auditoría, gabinete de auditoría financiera. ¿Ya? Así que tómenlo como un regalo de mi parte, ¿sí? Por ser tan comprometidos con la materia. ¿Ya? No tuviera de práctica preprofesional igual, dicen. ¿Perdón? Mentira, broma. No te escuché. No tuviera de práctica preprofesional igual, estaba No, diciendo, porque igual eso ahí sí. estamos.
No, eso no, eso no. Eso creo que depende de Ah, cada lugar en el que hacen sus prácticas, ¿no? mentira, licenciado. Bien, señores, entonces pasemos a ver rápidamente los aspectos más importantes de esta estructura y van a ver que si los relacionan con el planteamiento que tienen en mi materia y en la materia de gabinete, se asemeja mucho, ¿no? Y es porque la auditoría como tal tiene estas etapas, cualquier auditoría, ¿ya? En términos de referencia, pues lo que nosotros debemos indicar son los antecedentes, los objetivos, el objeto y el alcance del examen, incluyendo métodos de selección de muestras, metodología, normas, principios y disposiciones legales a ser aplicadas en el desarrollo del trabajo, principales responsabilidades a nivel de emisión de informes y actividades y fechas de mayor importancia que pueden enunciarse de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuándo va a ser la visita inicial de contacto con la empresa? ¿Qué tiempo voy a hacer la planificación? ¿En qué tiempo voy a obtener evidencia? ¿En qué tiempo voy a elaborar mis informes? ¿Y en qué tiempo voy a presentar el trabajo? ¿Sí? Entonces, este es un cronograma que ustedes deben añadir dentro de su memorándum de planificación de auditoría. No se olviden que el MPA es el documento más importante y relevante de la etapa de planificación. Y si esto ustedes lo hacen bien, su ejecución, por obvias razones, también va a estar bien. ¿Sí? Entonces ahí tienen un parámetro que pueden utilizar. Eso es en cuanto a los términos de referencia. Y en los términos de referencia, si se fijan, se maneja formas generales de cómo la consultora, auditora o los auditores van a realizar el trabajo. Eso es lo que aparece en los términos de referencia. ¿Sí? En el segundo punto, dentro del MPA, tenemos lo que es la información sobre los antecedentes, operaciones de las instituciones y sus riesgos inherentes. Y acá es como conocer a la empresa, ¿no? Y acá ya empiezas a armar tu legajo permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque te entrevistas, porque solicitas información de constitución, solicitas información que sustente las operaciones de la empresa, ¿no? Todo esto se puede resumir con los siguientes aspectos. Antecedentes, marco legal, principales segmentos de la entidad relacionados con el objetivo de la auditoría, si corresponde, organismos y entidades vinculadas con el objeto de la auditoría, si corresponde, fuentes de generación de recursos de la entidad, si corresponde, estructura de gastos, responsables de las operaciones objeto de la auditoría, factores externos que puedan afectar a las operaciones, ¿no? Entonces, ahí tienen todo lo que ustedes deben incluir dentro del segundo punto, que es información sobre los antecedentes, operaciones de las instituciones y sus riesgos. ¿Sí? Ahí, señores, ustedes pueden manejar el formato que deseen. Puede ser así, de esta forma que ven acá, o también pueden armar un diagrama, ¿no? Una tablita donde pongan antecedentes, ¿no? ¿Qué es la empresa? ¿Qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿Desde cuándo existe? Etcétera, ¿no? Cómo ha ido cambiando en el tiempo, si ha habido cambios trascendentales, significativos. Marco legal, ya sabemos, ¿no? El marco legal no solamente técnico, sino también tributario y de conformación. O sea, me refiero al Código de Comercio, a las leyes tributarias y a las leyes técnicas que tienen que ver con contabilidad. ¿Sí? Principales segmentos de la entidad relacionados con el objeto de la auditoría si corresponde. Acá debemos hacer un estudio preliminar de qué tipos de ingresos, fuentes de ingreso, cuáles son relativamente los costos más recurrentes de acuerdo a los tipos de ingresos. O sea, es una forma de entender el negocio, ¿no? Si, por ejemplo, es una industria, entonces acá tendríamos que mencionar cuáles son los productos más importantes dentro de la industria, ¿no? Si, por ejemplo, elaboro papa frita y chisitos, entonces, de los mejores productos que yo comercializo, entonces menciono eso, ¿no? La empresa principalmente comercializa estos productos. Organismos y entidades vinculadas con el objeto de auditoría si corresponde. Acá podemos mencionar a los principales clientes, principales proveedores, ¿sí? Entidades financieras con las que haya relación en caso de que exista un préstamo. Y también podemos ver si aquí puede entrar quiénes son los socios, por ejemplo. ¿Ya? Fuentes de generación de recursos de la entidad. Acá hay que desagregar cuáles son sus fuentes de ingreso, ¿no?
Si es solamente por industria, o por comercialización, por servicios, en esas líneas. Estructura de gastos, qué gastos son los que, de acuerdo a su estado financiero, tiene la estructura, ¿no? Gastos financieros, gastos de comercialización, de administración, etc. Responsables de las operaciones objeto de la auditoría. Acá mínimamente debemos indicar quién es el responsable DAF, o sea, Dirección Administrativa Financiera, y dentro de esta Dirección Administrativa Financiera, quién es el responsable de generar información financiera, en este caso el contador, el auxiliar, etc. Y factores externos que pueden afectar a las operaciones si corresponden, ¿no? Acá hablamos de los riesgos inherentes, no nos olvidemos los riesgos inherentes. En el punto 3 tenemos ambiente de sistema de información, en el punto 4 ambiente de control, ahí tienen todo lo que indica, ¿no? Dentro del ambiente de sistema de información debemos verificar qué tipo de sistema se maneja dentro de la empresa, ¿no? Si es CIMEX, si es Delta, si es Omega, ¿no? Si es el CIA, si es un ERP, esos aspectos. En el ambiente de control debemos identificar si existe o no controles. ¿A qué se refiere con esto de ambiente de control? ¿Alguien me puede decir? Tiene relación mucho al control interno. El ambiente de la empresa, licenciado, si existen códigos de ética, si existen valores en la empresa, cómo está constituido los funcionarios de la entidad, digamos, todo eso. ¿Puede ser? Sí, es una parte, ¿no? Pero principalmente se refiere a que, por ejemplo, normalmente en una empresa, ¿a qué hora es el ingreso? 8, ¿no ve? Entonces, yo de repente voy a ver una persona que está entrando a las 10. ¿Será que hay ambiente de control en esa empresa? No. No. ¿No ve? O si yo voy a estar cerca del almacenero y de repente viene el de ventas y le dice, mira, ahorita toma esta nota, tengo que vender rápido, pero el cliente se está yendo. Sí, luego regularizamos, le dice. ¿Será que hay ambiente de control en esa empresa? ¿Qué opinan? No, Lice. Entonces, principalmente se debe hacer una evaluación de ese tipo, ¿no? O sea, si realmente existen controles, ¿no? Por eso es el ambiente, o sea, es como que verificar que haya controles, ¿ya? El enfoque de auditoría esperado tiene que ver con qué enfoque le voy a dar. Y esto va a depender mucho de la evaluación del control interno, ¿no? Acá mucho en forense, si se fijan, no hay una evaluación del control interno porque no se olviden que en auditoría forense nos enfocamos en un punto, ¿no? Y de repente nuestra evaluación tiene que delimitarse en ese aspecto. Entonces acá lo que nosotros simplemente validamos es qué enfoque le vamos a dar, ¿sí? Si va a ser un enfoque sustantivo o de cumplimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, desarrollo de un enfoque efectivo y eficiente que responda a los riesgos determinados o al objeto de la auditoría. Requiere la selección de procedimientos que proporcionen un nivel adecuado de satisfacción de auditoría con la menor inversión posible de recursos. Debemos considerar la metodología de los procedimientos a ser aplicados para obtener y evaluar evidencia competente, suficiente y necesaria para alcanzar los objetivos de la auditoría. Normalmente la ejecución de la auditoría forense es de enfoque sustantivo, ¿no? Entonces acá ya sabemos que normalmente para una auditoría forense, el enfoque siempre va a ser sustantivo. ¿Cuál es la diferencia entre enfoque sustantivo y enfoque de cumplimiento? Esa es una de las preguntas que hace el licenciado Peña, por si acaso, en la defensa. Y no se los digo de chiste, ¿eh? Me preguntó eso a mí cuando yo defendí. ¿Cuál es la diferencia, señores? Sustantivamente, ¿qué hacemos cuando aplicamos procedimientos de auditoría? Y cuando aplicamos pruebas de cumplimiento, ¿qué es lo que hace el auditor, por lo general? Pregunta para la casa.
¿Sí? Consideraciones sobre la significatividad. Aquí tenemos que establecer la cuantía del hecho como tal para poder realizar la revisión bajo ese parámetro. Trabajos realizados por la unidad de auditoría interna o firmas de auditoría externa, ¿no? Acá tenemos que incluir si va a existir o si existe algún informe de otras auditorías realizadas previamente, ¿no? Entonces debemos solicitar esta información para poder hacer un seguimiento o ver algún aspecto que se relacione al hecho en sí, ¿no? Al fraude. Apoyo de especialistas, si requiero personas que me permitan trabajar de forma más eficiente. Por ejemplo, si voy a necesitar hacer una auditoría sistemática, ¿sí? O una auditoría de un sistema que se maneja dentro de la entidad, ahí necesariamente tendré que contratar a un ingeniero en sistemas, a un analista de sistemas, ¿no? O a un programador, etcétera, ¿no? Que me permita, ya no pongan presentes, señores, ahora sí, ya se acabó los presentes, yo voy a llamar lista al finalizar la última sesión, ¿ya? Así que no se preocupen de poner presente ni nada. Y tenemos esto de los especialistas, como bien les decía, va a depender del trabajo que vaya a realizar y si es necesario o no. Entonces, no siempre van a existir especialistas. Van a existir cuando así lo requiera el caso. La administración del trabajo tiene que ver con el presupuesto de horas. Ahí tienen un modelo. Presupuesto horas auditor por cada auditor. Ahí tienen los juniors, el supervisor, el gerente de auditoría. Y tienen las etapas, o sea, cuántas horas se va a dedicar a cada etapa, ¿no? Fíjense dónde se dedica más tiempo. Se dedica más tiempo a la planificación y obviamente a la ejecución, ¿no? Entonces está relativamente en un parámetro de, yo le pondría 20, 70 y 10, más o menos. Sí, en porcentajes, ¿no? 20% para planificación, 70% para ejecución y 10% para el informe, ¿sí? Y por último tenemos los programas de trabajo. Los programas de trabajo, no se olviden que no es más que los procedimientos que debemos seguir en la etapa de ejecución. Con estos programas de trabajo nosotros podemos ya introducirnos a la siguiente etapa, ¿sí? Donde vamos a poder iniciar la ejecución de la auditoría. Bien, se va a cortar, nos vemos enseguida. Por favor, no tarden mucho en conectarse para ganar tiempo. ¿Ya? Que les vaya bien.